Una vez más, hermanos, los saludo en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Quería compartirles sobre la mansedumbre. Hoy día es un día lindo, hermoso. Quería compartirles un poco la palabra de Dios, que sea de bendición para sus vidas. Quería compartirles sobre la mansedumbre. Es un tema que Dios viene tratando con mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque muchos años atrás estuve en un mundo muy desastroso. Mi carácter, tenía un carácter muy rebelde, muy autosuficiente. Eso es cuando uno no tiene a Jesucristo, eso es lo que acarreamos en nuestras vidas, ¿no? Entonces quería compartirte el libro de Efesios capítulo 4, versículo 1 al 4. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solicitaos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Este capítulo a mí me taladra el corazón, ¿no? Me taladra. Veo en la vida de los Efesios como Pablo, desde la prisión, como Pablo predica el Evangelio, ¿no? Pablo, si vemos la vida del apóstol Pablo, el apóstol Pablo era una persona como tú y yo, pero él, antes de conocer los caminos del Señor, él correteaba a los cristianos para matarlos. Tenía un espíritu agresivo, era muy rebelde, él era así como todos nosotros cuando no conocemos a Cristo. Yo me incluyo ahí, ¿no? Yo tuve una vida muy desordenada, muy rebelde, muy altivo, no tenía la mansedumbre, una vida sin Cristo, atroz, horrible. Entonces el Señor ha venido tratando en mi corazón hace varios días para poderte compartir, ¿no?, sobre la mansedumbre, ¿no? Solo aquellos que tienen la mansedumbre son aquellos que son controlados por el Espíritu Santo, ¿no? Porque el que nos da ese espíritu de mansedumbre es Jesucristo, pero hay que pedirle al Señor que nos dé esa mansedumbre, ¿no? Eso te lo da el Espíritu de Dios, pero tienes que tú tener una comunión íntima con el Señor, ¿no? Como dice el libro de los Efesios, ¿no? Pablo les dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Yo te hago una pregunta: ¿tú soportas a tu esposa, a tu esposo? ¿Soportas a tus hijos? Yo te reto en esta mañana, ¿no? Y quería compartirte sobre este tema, ¿no? Que es un tema, creo, importante para nosotros los cristianos. Y lo que yo estuve estudiando en la Biblia sobre la mansedumbre, y lo que pude encontrar, lo contrario a la mansedumbre, es el orgullo, la altivez, el egoísmo, cuando somos respondones, cuando nos creemos importantes, o cuando nos cuesta perdonar, o cuando gritamos a la familia, ya sea en tu matrimonio, ya sea con tus hijos, ya sea en tu trabajo, ya sea en cualquier lugar, ¿no? Eso es lo contrario de la mansedumbre. Entonces, lo que yo estaba estudiando era qué es lo que es la mansedumbre, cuál es el fruto de la mansedumbre. Una persona que es mansa, cuál es el espíritu manso. Estuve viendo: hay justicia, gozo y paz. Es lo que habla el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17. No busca lo suyo. 1 Corintios, capítulo 13, dice que el amor no busca lo suyo. Sufre cuando el otro sufre. Acepta los planes de Dios previstos sin quejas. Y es pronto en perdonar. Acepta los planes de Dios previstos sin quejas. Es pronto en perdonar, agradece a sus hijos cuando le ayudan, no se adelanta en el supermercado empujones. ¿Cuántos a veces cuando vamos a comprar
estamos apurados y comenzamos a empujar a la gente. ¡Ey, arrímate! ¡Muévete! Necesito hacer mis cosas ya. Quieres saltar encima de las personas cuando estás haciendo tu shopping o estás haciendo compras en el mercado o compras en cualquier lugar. A veces nos gusta, ¿me entiendes?, empujar o ser los más apurados. No, tranquilo. La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo. Otra cosa es, reciben con mansedumbre la palabra de Dios, ¿no? Cuando una persona es mansa, recibe las cosas de Dios con mansedumbre, no con mansedumbre, ¿no? ¿Cómo madurar este fruto? ¿Cómo nosotros podemos madurar este fruto de la mansedumbre? ¿Cómo nosotros podemos madurar como cristianos, como hijos de Dios? Mantener una relación íntima con Jesús. Uno de los frutos es mantener una íntima relación con el Señor Jesucristo. Pasar tiempo a solas con Él. Como dice la Biblia, entra a tu cuarto, cierra la puerta y en secreto órale a tu Padre. No necesitas tú ir a una iglesia a estar. No, tú mientras estás manejando tú puedes estar orándole a Dios, tener una comunicación con Él. ¿Me entiendes? Después, otra cosa es aprender a amar a los demás. No, aprender a amar a los demás es otra cualidad. ¿No? Es aprender a amar a los demás, aprender a amar a tu enemigo, aprender a amar a tu prójimo, no estar murmurando de tu prójimo. No, amarlo. La Biblia dice que si te meten una cachetada, que pongas la otra mejilla. Pedir perdón a quienes hayas ofendido y a Dios. Como dice la Biblia, si vas a venir hacia el altar, primero arregla cuentas con tu hermano, si has tenido algo, antes de ir a pedirle a Dios, ¿no? Tienes que arreglar cuentas primero. Entonces, otra cosa que estuve mirando y estudiando es ser lleno del Espíritu Santo. Para que la mansedumbre llegue a tu vida, tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo, como dice el libro de Gálatas, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Amor, paz, mansedumbre, bondad, templanza, ¿no? Y yo estaba estudiando, leyendo un poco. A mí me gusta estudiar mucho por internet, por la red, porque puedo agarrar la vida completa de todos los hombres de Dios que pudieron escribir el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Y a mí lo que me impresionó de un ejemplo de mansedumbre fue el Señor Jesucristo. Es un ejemplo para mí, es el ejemplo andando. Jesús, cuando echó a los comerciantes del templo, no sé si ustedes se acuerdan ese versículo que Jesús tuvo que echar del templo a los comerciantes, Él actuó con agonía del amor que tenía por la casa de Dios. Muchas veces la gente piensa que los cristianos somos mensos. No, de mensos no tenemos nada. Somos cristianos pero no mensos, ¿no? Jesús agarró su látigo y lo sacó a latigazos del templo a estas personas que estaban haciendo mercaderes en la casa de Dios, como muchos a veces vamos a la casa de Dios no a buscar de Dios, sino a hacer mercaderes, ¿no? A hacer negocio, y eso no es. Jesús se molestó y lo sacó con su enojo, pero fue una reacción de amor. ¿Por qué? Porque él era celoso de las cosas de Dios. No, yo estoy aprendiendo eso, ¿no? Yo a veces tengo experiencias, ¿no? He tenido experiencias con personas que les hablo de Jesucristo y lo rechazan de una manera fea, ¿no? Entonces yo también soy celoso cuando veo algo que están haciendo en contra de Dios, también me enojo. Te amo, pero no amo lo malo que tú haces, ¿no? Yo amo al pecador, pero no amo el pecado. Entonces otro personaje en el Antiguo Testamento que me impresionó mucho, que para mí es como un ejemplo sobre la mansedumbre, una de las personas que escribió los 5 libros del Antiguo Testamento, escribió el Génesis, el Éxodo, escribió el Levíticos, Número y Deuteronomio, es Moisés. Dice que Moisés era el más manso de todos los hombres, era un profeta de Israel, que escribió 5 libros del Antiguo Testamento.
Y Moisés pues fue un gran ejemplo de mansedumbre, ¿no? En el Antiguo Testamento. Si estudiamos toda la vida de Moisés en el Antiguo Testamento, vemos cómo Moisés liberó al pueblo de Israel, ¿no? Y hay muchos ejemplos más bíblicos, ¿no? Y yo en esta mañana, hermano, amigo, que nos escuchas por la red, donde sea, que este mensaje pues te sirva de bendición para tu vida, ¿no? Y tratar de trabajar en lo que el Señor nos manda, ¿no? En poder trabajar en los frutos del Espíritu Santo. Trabajar en los frutos del Espíritu Santo. Sabemos que uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre. Yo te hago una pregunta, ¿no? ¿Con qué estás batallando tú? Que no puede ser tu rebeldía, tu carácter, tu autosuficiencia, tu orgullo, ¿no? ¿Qué te impide ser manso? ¿Qué es lo que te impide, no? Ser manso. Yo te hago esa pregunta para ti en esta mañana, y que el Señor los bendiga ricamente de bendiciones, y pronto, si Dios mediante, estaremos ya proyectando la iglesia Calvario del Templo. Va a ser una congregación que Dios me ha llamado para poder predicarles el Evangelio a todos los peruanos, que extraño mi nación. Y bueno, poder vernos pronto y poder compartir las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Gracias y que Dios los bendiga, hermanos.